¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy en esta mañana, ¿verdad? Se me ha hecho un poquito tarde para poder hacer pues este video, ¿verdad? Donde me gusta compartirles acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces pues tenemos cositas, ¿verdad? Y que tenemos que hacer y pues bueno, las mujeres, ¿verdad? Siempre tenemos cositas que hacer, pero siempre es bueno tomarnos un tiempecito, ¿verdad? Y venir y meditar en la palabra de Dios, dedicarle un tiempo, ¿verdad? Para que el Señor pues nos dirija, nos ayude y nos enseñe. Así que en este día vamos a meditar en el libro de Lucas, ¿verdad? En el versículo, dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 27. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos habla acerca de lo que tenemos que hacer con aquellos que nos hacen el mal. Dice la palabra de Dios. Pero a ustedes, los que escuchan, yo les digo, amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que los aborrecen, bendecir a los que maldicen y orar por aquellos que te calumnian. Bendecir a los que, dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. El que te quite la capa, ni siquiera la túnica le niegues. Dice la palabra de Dios, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como tú quieres que hagan los hombres contigo, así también haz con ellos. Dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Dice, y si haces bien a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? Pregunta al Señor, ¿verdad? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. Dice, y si prestas a aquellos de quien tú esperas recibir algo, ¿qué mérito tienes? Dice, porque también aquellos que son pecadores esperan recibir algo de lo que les prestas, ¿verdad? Dice, amar pues a vuestros enemigos y hacer el bien. Prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y serás hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice la palabra de Dios en esta mañana, ¿verdad? Pero qué difícil es llevar a cabo todo esto que el Señor nos pide, ¿verdad? En este libro de Lucas. Porque muchas veces dice, ¿verdad? Dice bendecir a los que te maldicen. Y muchas veces pues nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te maldice, siempre queremos contestar para atrás, ¿verdad? Cuando alguien viene y te recuerda a tu mamá, le dices, pues la tuya primero, ¿verdad? Muchas veces somos así. Pero el Señor dice, no. Si tú me conoces, si tú dices que eres mi hijo, si tú dices que me amas, no lo hagas. Dice, cuando ellos te maldizcan, ora por ellos. Cuando alguien te diga una mala palabra, tú en tu corazón di, yo te perdono. Señor, ayúdalo, perdónalo. No le tomes en cuenta sus ofensas. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por aquellos que nos desean el mal, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Entonces a veces estamos pues amargados, infelices, y es lo que le deseamos a los demás. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por esas personas, porque tú no sabes por qué razón está pasando por ese momento y por qué tiene tanta amargura en su corazón. Y es por eso que habla de esa manera, por eso dice, bendigan a aquellos que los maldicen, oren por aquellos que los calumnian. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada cuando tú haces el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Como dicen por ahí. También dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquellos, ¿verdad? Que nos hieren, que nos lastimen. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que contestarles de la misma manera. O sea, si alguien te lastima, no tienes que lastimar para atrás. Porque nosotros decimos, ay, pero me voy a vengar. La palabra de Dios nos enseña que si te pegan en una mejilla, tienes que poner la otra. Claro, Dios no te está diciendo, o si te están golpeando, pues ponle la otra. No, lo que Él te dice es que si alguien te lastima, si alguien te maltrata, tú no pienses en hacer lo mismo.
No, no es que te dejes que te sigan golpeando, no, Dios simplemente te está diciendo, tú no hagas lo mismo con los demás. ¿Por qué? Porque dice que Él te pide que si te lastiman, pues que tú ores por ellos y déjalos, porque solamente Dios es el único que puede tomar el control de las cosas. También dice la palabra de Dios que cualquiera que te pida algo prestado, no esperes que te devuelvan, no le cobres intereses. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos siempre somos interesados. Pero Dios nos enseña a dar sin esperar nada a cambio. ¿Se imaginan si el Señor estuviera esperando que le devolviéramos todo lo que nos da todos los días? Él nos bendice todas las mañanas, nos da de comer, nos da el alimento, nos da las fuerzas para levantarnos cada día. Si Él estuviera esperando que nosotros le devolviéramos para atrás, ¿se imaginan? Nunca tendríamos con qué pagarle el hecho de estar despiertos y mirar a nuestros hijos y las bendiciones que Él nos da todos los días. ¿Con qué le pagaríamos? No podríamos. Por eso el Señor dice que nosotros seamos como Él y demos sin esperar, que demos sin esperar que alguien nos retribuya lo que nosotros damos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que porque amar a los que nos aman es muy fácil, pero sin embargo dice, no debes hacer eso, ¿verdad? No tienes que esperar, porque dice que mayor va a ser el galardón que vamos a tener en el cielo cuando nosotros hagamos todo lo que Dios nos dice que hagamos. Hacer el bien, orar por los demás, prestar sin esperar, dar sin esperar nada a cambio y amar a aquellos que nos hacen el mal. Hoy en esta mañana el Señor te dice, si tú eres mi hijo, si tú me amas, aprende a ser como yo. Aprende de mí que yo soy tu Padre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque entonces serás hijo del Altísimo. Dice la palabra de Dios, dice, porque Él es bueno con ingratos y con malos. Él es bueno con todos. Él deja salir el sol para buenos y malos. Él nos ama, aún sabiendo que nosotros somos incapaces de serle fieles. Así que nosotros tenemos que aprender de Él y como dice la palabra, Él es misericordioso con todos. Él es un Padre que nos ama y nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Que Dios te bendiga en este día y que Dios te dé la sabiduría para ser mejor cada día. Aprendamos de la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Tal vez no podamos hacerlo todo en un momento, pero hagámoslo poco a poco. Cuando hoy alguien te maldiga, contéstale con un no te preocupes, que Dios te bendiga. Y verás que Dios va a derramar bendiciones en tu vida.